Funcionarios de la corte solicitan la ejecución de aquellos que se confabularon en la rebelión, pero el rey sigue dudando incluso ante la presión de su madre. Sigue desgarrado por revelar la verdad, ya que podría desacreditar la legitimidad de su entronización y socavar sus logros como rey. La reina Warra Jeon informa a la depuesta reina Yun sobre la muerte de Ji Jeon y su hijo sobreviviente, el príncipe Wi Seon. Usando el favor que la reina le debe, la depuesta reina Yun le pide que deje vivir al príncipe. Presionando a la reina viuda revela a la hija oculta del príncipe Muan, pero la reina defiende a su hijo y recibe permiso para romper la tradición. En represalia, la reina llama al médico real Son, quien confiesa la intención de la viuda de dañar al feto dentro de la princesa heredera. La reina persuade al rey para que revele la verdad sobre las muertes de los príncipes herederos utilizando la evidencia existente y el testimonio de Yu Sang-uka. Informando a su madre de sus planes, el rey admite que fue testigo de todo. Sin embargo, tampoco podemos dejar que el pasado nos detenga así. No podemos permitir que esta tragedia se repita. A pesar de las súplicas para reconsiderar sus decisiones, el rey revela la verdad de las muertes de los príncipes herederos anteriores y reincorpora a los que fueron agraviados. La reina viuda recibe castigo, pero la dama de la corte Nam ve que ya se quitó la vida. Yu Sang-uka aclara al príncipe Seon-nam que respeta su profesión como médico, y nunca tuvo la intención ni hizo daño a su hermano. El príncipe Seon-nam cumple los deseos que Cheon ha escrito. Otros príncipes continúan sus vidas fuera del palacio, cumpliendo sus roles como hombres de familia. Mientras tanto, el príncipe Wi Seon cuida de su madre en una vida mansa. La reina lleva a la princesa heredera a Yewolgak para participar en la iniciativa de la reina para proteger a las mujeres. El príncipe Yeseon abandona el palacio y se despide de sus hermanos según lo permitido por la reina. Como de costumbre, la reina corre después de escuchar que Il-jeong está en el techo tratando de volar de nuevo. Ahora caminando mientras la lluvia comienza a llover, el príncipe Seon-nam sostiene un paraguas para ella. Bajo el paraguas de la reina resumen rápido de la trama. Con la muerte del príncipe heredero, Bae In-suk, la reina Warra Jeon, Kim Jae-soo, prepara a sus hijos alborotadores para convertirse en príncipes dignos de hacerse cargo del trono. Mostrando desaprobación de los hijos de la reina viuda, Kim Ae-suk, interfiere en la selección de la cohorte y el príncipe heredero. Sin embargo, el rey, Choi Won-yong, hace todo lo posible para que el concurso resulte en justicia. Aclamado como el nuevo príncipe heredero, el príncipe Seon-nam, Mon Sang-min, madura y ayuda a la reina a revelar la verdad de la muerte del difunto príncipe heredero. Bajo los puntos máximos de la serie Keens Umbrella. Ideas progresistas en el periodo histórico. La reina Warra Jeon encarna la audacia y el progresismo que debe tener una reina. No solo sirve para proteger y luchar por los derechos de las mujeres, sino que también es una madre que acepta las identidades de sus hijos. La historia del príncipe Yeseon proporciona mensajes reconfortantes, mientras que la repentina paternidad del príncipe Muan sirve como un recordatorio de asumir la responsabilidad de las acciones de uno. Como madre tanto de sus hijos como del reino, la reina Warra Jeon guía a los espectadores sobre cómo manejar adecuadamente lo que otros consideran tabú. Hermandad reconfortante. Varias personalidades se ofrecen en esta serie dados los numerosos hijos que tiene el rey. A pesar de sus terribles experiencias en la vida, un vínculo entre hermanos con diferentes madres crea un ambiente reconfortante y cálido. Rodeados de adultos que los presionan para que den lo mejor de sí dentro del palacio, cada príncipe aún mantiene su juventud y experimenta lo que hacen las personas de su edad. Profundidad de carácter distintiva. Al tener muchos personajes en la historia, cada personaje aún se puede distinguir de otro, ya que están bien escritos. Las historias detrás de cada personaje se adhieren bien a ellos y capturan el interés de los espectadores a través de revelaciones intrigantes a medida que avanza la trama. Reflexiones de la serie Under the Keens Umbrella. Basado en la decisión del rey al final, elige revelar la verdad y tener una pizarra limpia. De hecho, esto es mucho mejor que fingir un historial limpio solo para ser congruente con los logros de uno mientras está en el poder. Muchas lecciones de vida pueden ser absorbidas a lo largo de la serie, y la mayor parte es relevante para los tiempos actuales. Aunque las primeras partes de la serie pueden ser suaves, la trama aceleró su ritmo por la mitad hasta el final cercano.
Había muchos detalles intrigantes sobre los personajes dispersos a lo largo de la carrera del drama. Lo especial de este drama es su mezcla de una pieza histórica ordinaria con mensajes progresistas. Las ideas que enfatizan no repetir la historia o apegarse a ella se pueden realizar en todo momento. Además, el boceto de cada personaje aumenta el interés de los espectadores. El equilibrio entre la perspectiva de adultos y niños también crea una energía vibrante, lo que hace que el espectáculo sea atractivo de ver. Aparte de la historia de la codicia, Under the King's Umbrella se enorgullece de los personajes que tienen un desarrollo notable como padres y adultos en un reino que reconoce que el cambio está destinado a suceder. En general, el drama enseña extraordinariamente a sus espectadores que la tragedia nunca se repetirá y que los eventos sin precedentes serán bienvenidos sin prejuicios para el avance de las próximas generaciones.